¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Hoy tenemos varios temas para compartir con ustedes. Ya casi, no, todavía no es finales de marzo, pero ya marzo bastante avanzado. Esta semana se inició el otoño, tuvimos marcha campesina, así es que una semana movida, Gloria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Y un saludo también para la audiencia. Sí, lo que es la 26 edición ya de la marcha campesina y por sobre todas las cosas es uno de los signos también de lo que es la democracia, en el sentido de que todos los paraguayos tenemos derecho a manifestar y hacer los reclamos correspondientes y sobre todo con una característica que ha tenido con mucha tranquilidad, con mucho orden. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad de dar un saludo a Encarnación. El lunes cumple 404 años de fundación, así es que la Perla del Sur, muchas felicidades. Bueno, muchas felicidades entonces para la Perla del Sur, a los encarnacenos y a los que les gusta Encarnación. A la gente le encanta Encarnación, ¿verdad? Sí, y sobre todo es muy joven, porque uno puede encontrar, digamos, lo tradicional, hablo de lo edilicio, ¿no? La iglesia, lo que es también el municipio, la gobernación, y por el otro lado lo que es la costanera, que es una cosa maravillosa, ¿no? Una conquista ciudadana fabulosa. Bueno, hoy estaremos hablando sobre el cambio de hora. ¿Por qué? Escuché tantas críticas al cambio de hora y todos opinan lo mismo siempre. Cada vez que va a cambiar dicen, ¿para qué va a cambiar la hora? Hoy te revelamos por qué cambia la hora. Y no vamos a hablar con un relojero, no vamos a hablar con nadie de la ANDE, ni con alguien de meteorología. Nos estarán acompañando responsables del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización para explicarnos por qué. ¿Qué tiene que ver el cambio de hora en nuestras vidas? También estaremos hablando sobre las inversiones en investigaciones en Paraguay. Esta semana saltó a luz una serie de críticas, cuestionarios, comentarios sobre en qué gasta la CONACYT en investigaciones. Y les cuento que lo que se hace es mucho todavía lo que falta, así es que estaremos hablando sobre ese tema más adelante. Y ya nos acompañan nuestras invitadas para hablar sobre prevención de embarazo precoz. Una campaña que se inicia desde el gobierno nacional. Bueno, nos representan o nos acompañan en esta ocasión representantes de la DIVEN, la doctora Rosa Acosta y la licenciada Silvia Ramos del Ministerio de Salud Pública para hablar sobre embarazo precoz. ¿En qué consiste? Bueno, esta campaña principalmente porque cada caso que vemos, ¿verdad, Gloria, últimamente? Y sobre todo lo que conlleva, ¿no? Hablar de embarazo precoz y las consecuencias. Es una frustración, eso nos hace otra vez, siempre cuando hablamos y somos un poco reiterativos, en mi caso, lo que es el tema de violencia, forma parte de un tipo de violencia y las frustraciones que llevan también a lo económico, de no desarrollarse en lo personal. Y entonces creamos una situación muy especial que, digamos, es muy difícil, supongo también, digamos, la contención de ese niño o de esa niña específicamente y lo que es también la familia. Bueno, si es que... Y empieza la pregunta, doctora Rosa Acosta, ¿verdad?, de DIVEN. DIVEN, ¿cómo trabaja en esta campaña? Porque finalmente es la DIVEN la que siempre termina ayudando a esos necesitados, las ¿verdad? Consecuencias finales. Sí, la consecuencia, ¿verdad? Sí, en nombre de la jefa, que es la licenciada Carmen Alonso, sus disculpas que no pudo haber estado acá, ¿verdad? Y bueno, fue una inquietud justamente de ella y del gobierno nacional, es la preocupación de un grupo especial que estamos trabajando en un lugar de vulnerabilidad, como le llamamos nosotros, que es la zona del Bañado. Nuestro interés, como DIVEN, justamente estamos diciendo, por las consecuencias finales, ¿verdad? Una niña en donde se trunca prácticamente todo lo que es el proceso educativo, el inicio de ese embarazo habitualmente no es deseado y normalmente, ¿por qué llegamos a ese embarazo? Falta de información, falta de la llegada oportuna a los niveles sanitarios de acceso. Entonces, este proyecto enfoca justamente desde ese punto de vista. Nosotros queremos ir, un proyecto pequeño relativamente, tenemos un universo de 3.600 adolescentes en el Bañado, que van a tomar unos puntos bien definidos. Entonces,
llegar a nosotros con la gente del Ministerio, básicamente el Ministerio de Salud, que son nuestros aliados fundamentales, llegar a ellos a tiempo, oportunamente y educando al nivel de adolescente. ¿Cuáles son los números? Porque algún disparador tuvo que haber existido, sí. Alguna alarma sonó para decir estos son los números y tenemos que hacer algo. Sí, nuestra idea es llegar al adolescente en un cambio de estilo de vida, ¿verdad? Es básicamente prevención de embarazo y de adicción, porque vimos que la tasa es alta en esas dos problemáticas, ¿verdad? Y nosotros somos uno de los países con más alta tasa de natalidad en adolescentes, encabezado por Brasil. Estamos nosotros y la Argentina. Entonces, nuestros marcadores sanitarios son muy importantes en el momento de definir calidad de vida como país. Entonces, tenemos que entrar a influenciar en lo que podemos, ¿verdad?, para ir mejorando nuestra tasa de calidad como individuos que estamos. Y justamente, si hay embarazo adolescente, infantil inclusive, bueno, en un caso hay lamentablemente casos de violaciones, pero también están los que son consentidos, desafortunadamente, sí. Y eso quiere decir que hay descuido, o sea, si hay embarazo quiere decir que pueden haber otros tipos de enfermedades también. Licenciada Silvia Ramos, del Ministerio de Salud, y que está ahí en la base trabajando. Sí. Para complementar un poquitito lo que estaba diciendo acá la compañera, cuando hablamos de números y transformamos esa tasa de natalidad de la que ella les estaba hablando, estamos hablando de aproximadamente 800 casos, de 800 niñas de entre 11 y 19 años que ya son madres. Incluso hay algunas que antes de los 15 años ya tienen su segundo hijo. O sea que el problema es realmente preocupante y como es un problema tan complejo, necesita ser abordada por varios sectores. O sea que salud solo no puede, por eso es que nosotros realmente que estamos muy complacidos de que otras instituciones que de repente no están directamente relacionadas con la salud, como la DIVEN, estén interesados en desarrollar estrategias. Y así como bien lo estabas preguntando, generalmente a qué va relacionado internacionalmente el embarazo en adolescente, y realmente a dos cosas. Una es la falta de información y segundo, la falta de apoyo. Entonces, ahí donde hablamos de falta de apoyo y donde hablamos de falta de información es donde nosotros queremos entrar con el proyecto, porque sabemos que a la hora de prevenir enfermedades, a la hora de prevenir situaciones como estas, que no son enfermedades, las aclaro, son simplemente embarazos que vinieron antes de tiempo y que no fueron debidamente planificados. A la hora de tratar de disminuir estas situaciones, el Ministerio siempre apunta a actividades de promoción de la salud y de prevención. Entonces, este proyecto realmente que se articula perfectamente con las actividades que el Ministerio de Salud de hecho suele desarrollar. Entonces, vamos a través del proyecto enfocarnos a varias estrategias. Vamos a tratar de trabajar con las comunidades y con las escuelas y colegios. ¿Por qué con las escuelas y colegios? Y porque ahí está nuestra población cautiva, ¿verdad? Es la población que tenemos aglutinada en un solo sector y podemos llegar a ellos con facilidad, ¿verdad? Lo hacemos ya a partir del 6º grado y porque realmente que las mayores pérdidas para la educación generalmente son las deserciones en la secundaria. Y muchas de las deserciones van relacionadas a embarazos no intencionales que se producen en niñas antes de que terminen la escuela. ¿Cuáles, por ejemplo, las experiencias que se tienen en nuestro país? O sea, ¿quién es, digamos, qué edad tuvo la niña? Porque estamos hablando de niñas ya en este caso, más prematura que quedó embarazada. En el país ya hemos tenido casos de 10 y 11 años. Y realmente que yo trabajo también en la parte asistencial, les cuento, y para nosotros tener en el hospital una niña madre
es una situación muy compleja. Realmente cómo hace uno para ir a tratar de enseñarle a una madre a cómo tiene que cuidar a un niño, siendo que ella también es una niña. Los registros, disculpe. Sí. Son subregistros, porque acuérdese que no todos los embarazos terminan en nacimiento. Entonces, adolescente implica, hay veces aborto, ¿verdad? Aborto clandestino, por supuesto, y esos índices no están registrados, o sea que nuestros registros están subevaluados. No podemos nosotros decir esto es categórico, porque el margen que tenemos es alto, imagínense, y los no registrados son muchos más. O sea, vamos a estar espantados si realmente se vuelve todo cifra, todos los embarazos no deseados en niñas y en adolescentes. Pero también detrás de eso existe toda una cadena de antivalores, ¿verdad? Porque generalmente es fruto de violaciones, familias disfuncionales, o sea, de pervertidos, ¿verdad? Pues en el caso del hombre generalmente es el hombre adulto o mayor, ¿verdad? Que viola, que coarta, que coacciona a estas menores, ¿verdad? Entonces, o sea, y es como que también ese machismo histórico, ¿verdad, Gloria? Es decir, porque una niña ya menstrua, ya está en condiciones de tener hijos, por ejemplo. Yo creo que son muchos síntomas. Yo creo que, o sea, ustedes que manejan, o sea, la información, los accesos que tienen los chicos ahora, cuando hablamos de los más pequeños, obviamente uno tiende más al tema de violación, pero cuando empezás 13, 14 años, empieza ese descubrimiento también. Hay como muchas libertades, padres que tienen que trabajar, por ahí quieren muchísimo y le cuidan, pero no puede estar a full, o sea, me voy a hacer una tareita, me voy lo otro, y tiene 13, 14 años, así como estabas diciendo los datos estadísticos. ¿Ustedes enfocan ese por franja etaria nuevamente, esos más pequeños, para dar una respuesta a cada situación? Realmente que el objetivo del proyecto es tratar de llegar a la mayor cantidad de adolescentes, y nuestra franja etaria de adolescentes es bien clara, es de 11 y los a adolescentes 19. entonces, ¿verdad? Porque ya que hay, como dice Gloria, complementa, en el caso de cuando sean consentidos, ¿verdad? Sí. La franja etaria que manejamos y que está definida por la Organización Mundial de la Salud es de 11 a 19 años. Y ese es el grupo al que queremos llegar. Lo importante hay que saber también, ahora los fenómenos fisiológicos van relacionados mucho a cambios. Acuérdense que en la época de nuestras abuelas la pubertad era más alta. ¿Por qué tenemos ese fenómeno? Es por el estímulo visual. Acuérdense que ahora los estímulos visuales, tanto por la parte musical, o sea, son más eróticas. Ahora entonces el niño se despierta más rápidamente. El estímulo visual a nivel cerebral es muy importante. Ahí despierta la cadena hormonal en la niña, y en el varón un poco menos, porque las niñas están siempre un poco más avanzadas en ese aspecto, ¿verdad? Entonces de ahí es que la franja va disminuyendo. Hay casos de niñas que menstruan a los 8 años, entonces la capacidad de fecundación está más baja. Entonces ahí también los fenómenos que ahora tenemos más niñas embarazadas que hace 20 años atrás o hace 10 años atrás. Entonces ahí el problema que nosotros ahora estamos teniendo, no podemos estar manejando. Aunque creo que por la ONU se va a aumentar el tiempo que dura la adolescencia. Hasta los 22. Entonces, menstruamos más rápido y maduramos más tarde. Nuestra franja de adolescencia. Pero es así también, o sea, hay una negación a veces de la madurez, ¿verdad? Y bueno, por ahí ya después ya encontramos gente con síndrome de Peter Pan, ¿verdad? Claro. Silvia, para vos que vos trabajás en territorio, o sea, que estás en el campo, en el sentido del bañado, ¿verdad? Entonces, principalmente o en todas partes. Yo trabajo en la 18ª región sanitaria, que es Capital, Asunción, y esa es nuestra área de influencia. Y en el país, dentro de Paraguay, otra vez, Asunción es el que tiene la mayor cantidad de nacimientos en adolescentes. Y mucho en los bañados también, ¿verdad? Y mucho en los bañados. Justamente, claro, justamente por darte una experiencia, ayer hicimos una visita acá con la doctora a uno de los colegios X, que no quiero decir un nombre, y nos encontramos con un director que coincidentemente era director en un colegio del sector privado, cuya población ya es de mediana para arriba, y también era director en un colegio cuya población era de mediana para abajo. Y nos decía él de que en su colegio
de gente de mayores ingresos, él prácticamente no tenía casos, pero sí tenía casos en los otros colegios. Por ende, él del director salió de que quería que se le dé prioridad al otro colegio. Antes que le invitemos a este, entonces que le invitemos a aquellos, ¿verdad? O sea que... está asociado otra vez a la pobreza. Claro, Sí. ni siquiera hace falta que abramos los libros de estadísticas para darnos cuenta de que las poblaciones vulnerables son las más propensas a pasar por esta clase de situaciones. Encima, o sea, es como que otra vez encima también y esto. quiero agregar, complementando un poquitito lo que estaban diciendo acá las dos, de que se confunde mucho hoy en día el acceso a la información, ¿verdad? Pero el acceso a qué tipo de información. Si bien nuestros niños y niñas cada vez tienen acceso al celular desde más temprana edad, ¿a qué tipo de información es a la que acceden? Y ahí es donde entramos nosotros, los mayores, para darles la información correcta. Y nosotros como entes, en mi caso como representante del ministerio, nos corresponde dar la información correcta a la hora de que nuestras adolescentes y nuestros adolescentes sepan cómo cuidarse. Nosotros no nos vamos a decirles no hagan, está prohibido, sino si hacen, sepan cómo hacer lo que quieran hacer, cómo cuidarse, cómo afrontar una situación si es que se presenta, qué otras cosas pueden hacer. De hecho, el enfoque del proyecto, la estrategia de trabajo con los adolescentes se llama Proyecto de Vida. ¿Cómo se enfoca esa estrategia? Y como su nombre lo dice, a tratar de orientar al adolescente a que tenga algo que querer para su futuro, tratar de ayudarlo a que se oriente hacia el presente. Bueno, realmente es un tema triste, pero es un tema que hay que tocar, porque si no decir nomás, no se habla de esto, al contrario. Les agradezco el tiempo a ustedes y nos encantaría seguir hablando con ustedes, que nos muestren esas estadísticas, eso que van descubriendo, así compartimos con nuestra audiencia y generamos esta conciencia. Queríamos acotar que el lunes 25 es nuestra fecha de lanzamiento en el San Alfonso, en la unidad de familia, y les esperamos, por ahí pueden estar presentes, le queremos dejar nuestro sticker recordatorio, ¿verdad?, de nuestro proyecto. Vamos a invitar y vamos a estar ahí, por supuesto. Está bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Doctora Rosa Acosta y licenciada Silvia Ramos del Ministerio de Salud, hablando con nosotros entonces sobre este tema de la prevención del embarazo precoz, que bueno, que implica, que involucra a varias entidades, Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia, Ministerio de la Mujer, Salud Pública, DIVEN, entre otros. Estamos hablando en tribuna, ya en instantes estamos con nuestros siguientes invitados. No te muevas, ya volvemos.